enfócate en este mensaje. Acuérdate que tenemos que, para poder que la palabra de Dios se nos revele, tenemos que tener un espíritu noble, una actitud noble, una actitud en buscar algo valioso, en escudriñar y que Dios nos dé algo valioso. No se da así a simple vista, nada más leyendo la palabra de forma superficial, sino tenemos que profundizar, ver que Dios nos hable y que esa palabra sea aplicada primero para mi vida, antes de empezar a predicarles a otros. Esa palabra tiene que primero tocar mi corazón, tiene que provocar algo en mí. ¿Para qué? Para que esa palabra se vuelva vida, ¿no? Y lo que yo pueda hablar a otros sea vida, sea la palabra de Dios encarnada a través de mi vida. Entonces, en base a esto, ¿qué es lo primero que alcanzan a ver ustedes? ¿Qué le dice esto? Dice, en cambio, para los que fueron elegidos. ¿Para los que fueron elegidos por quién? Por Dios. ¿A quiénes se refieren esto? ¿A quiénes se refiere? Dice, si eran judíos o no. ¿Qué me dice la palabra a mí ahí? Dice, en cambio, para los que fueron elegidos por Dios. Si hay gente que es elegida o son elegidos por Dios, ¿qué significa? Todos van a recibir la palabra de Dios. Todos van a ver la palabra de Dios como poder para salvación. Para el que cree. Pero ese que cree, ¿es por mérito propio de él o porque fue elegido? Entonces, ¿qué le dice esto a ustedes? ¿Qué les dice? Que no todos son elegidos. Dice que, bueno, y entonces, ¿qué con Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera que... Para todo aquel que crea, no se queda nadie. Para todo aquel que crea. Entonces, la clave está en creer. Pero si te dice para los que fueron elegidos, para los que fueron elegidos por Dios, entonces quiere decir que nosotros, por ejemplo, que creemos en Dios, que buscamos de la revelación de Dios, ese deseo, ese anhelo que hay en nuestro corazón, no es algo que sale de mí. Que nosotros lo escogimos. No es algo que nosotros escogimos, no es algo que fue por mérito mío, que dije yo un día, me voy a decidir, ahora sí ya me harté de esta vida mundana y ya voy a separarme de todo esto para seguir a Dios. O sea, no fue así. Dice que Dios me eligió. O sea, Dios tuvo la misericordia y me sacó de ahí donde andaba, de ese mundo perdido, de esas tinieblas. Bueno, la Biblia habla de tinieblas. Nosotros a él nos escogimos. Ahora, si eres elegido, ¿con qué fin? Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito con nosotros. Dice más adelante, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. ¿Dónde se manifiesta el poder de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, para ser sabios y para poder tener y poder ser testigos, ¿no?, de ese poder, ¿qué tenemos que hacer? Dice que Dios manifiesta su poder. Dios manifiesta su poder y su sabiduría. ¿En dónde? En la muerte del Mesías. ¿Qué les dice eso? La primera pregunta, acuérdense que estábamos viendo cómo puedo yo tener la revelación del poder de Dios en mi vida. ¿Cómo puedo yo ser enriquecido espiritualmente? Teniendo una comunión con Dios. Leyendo la palabra, escudriñando la palabra y teniendo una relación íntima con Dios a través de la oración, de la alabanza, de la adoración. Okay. Sin comunión no hay relación con Dios, ¿verdad? Sin comunión no hay esa revelación. Ok. ¿Tú qué dices, Omar? ¿Qué opinan? Es una relación clara que dice que lo que para nosotros parece natural no es nada natural para Dios. El método de sabiduría
vida de Dios entonces Jesús, su muerte, en la obra de sus manos. Sí, ¿qué dice, por ejemplo, Juan 14:6? Juan 14:6, ¿qué dice? 14:6.